Bueno, pues en la línea está hace tiempo que no hablábamos, hombre, con Juan Chaput. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un placer nuevamente conversar contigo. Gracias por atendernos, Juan. Oye, sácame, yo realmente no sé si esto ya se convierte en programas cómicos. Recién reparo, debo decir que anoche escuché la noticia un poco rápido, esta cosa del tal Fray, de ese muchacho Fray Vázquez, que falsifica un certificado de COVID para no asistir a la citación que le hacen en el Congreso. ¿Qué cosa es esto? ¿A dónde vamos a llegar? ¿O a dónde hemos llegado ya? No, es el irrespeto por los valores en todos los ámbitos, ¿no? Si tenemos a la cabeza al presidente de la República que miente con naturalidad, lo miente en una entrevista que luego es difundida a nivel mundial, nos miente a nosotros, pues es obvio que el ejemplo que transmite no es el mejor. Entonces, ya en el ámbito familiar, el descaro de este señor Vázquez Castillo, que es el sobrino del presidente, sí, que ni siquiera tenga en cuenta que está engañando a un poder del Estado que lo ha convocado. No estamos hablando de que él está falsificando para entrar a un concierto, sí, ni al estadio, lo cual también estaría indebido, ¿no? Sí, pero es al Congreso de la República, ya demuestra que hay un desprecio por las instituciones, ¿no? Y de repente, porque notan de que no se está actuando con la firmeza que se exige en estos casos, por la inexperiencia de los parlamentarios, pero ya transmite ya una falta de respeto absoluta, que es lo que debilita a las instituciones en cualquier país, cuando no se le respeta. Este Fray, era el hombre clave, uno de los hombres claves, ¿no?, en toda esta novelita de Zarratea. Claro, y ¿no? Es una persona que ha sido filmada inclusive recibiendo dinero, pero eso nos lleva a otra cosa. ¿Por qué la Fiscalía no actúa de oficio? De oficio tiene que actuar, pues. Cuando ve que el señor recibe dinero de un proveedor, se niega a ir al Congreso y la Fiscalía ni siquiera lo detiene, no lo convoca, absolutamente nada. Entonces se generan las condiciones para que se haga lo que quieran, pues, ¿no? O sea, no, porque ven que ni la Fiscalía actúa, que es la entidad que debería haber sido más dinámica en esta parte del proceso, pero la Fiscalía se hace de la vista gorda. La Fiscalía, que es tan exigente en otras situaciones, acá no hace nada, y será tal vez porque en el Consejo de Ministros hay varias personas que están ligadas a la judicatura, ¿no? O sea, tenemos al señor Juan Manuel Carrasco, que ha sido fiscal, sí, al señor Avelino Guillén, que se acaba de ir, que ha sido fiscal, sí, ¿no? Entonces, y la Fiscalía no actúa, ya eso es extraño, ¿no? Es extraño. Hablando del ex fiscal Avelino Guillén, ¿qué te parece el manejo, si cabe emplear la palabra, de esta crisis desatada en el Ministerio del Interior, Juan? Bueno, en principio la crisis es parte del manejo del Ministerio del Interior directo por parte del presidente Vladimir Cerrón desde un primer instante, ¿no? O sea, acá hay una situación en la cual ninguno de los ministros que ha estado al frente de ese sector ha tenido un manejo independiente, o en todo caso no ha tenido como propósito fundamental brindar seguridad a todos los ciudadanos. La historia del ministro Barranzuela, por ejemplo, vergonzosa, el pase a retiro a una serie de generales desde hace ya un tiempo sin tomar en cuenta los ascensos, las denuncias que se vienen haciendo y que son ignoradas por los propios ministros, incluyendo a Avelino Guillén, sí, porque él sabía desde un principio de que se estaba viendo el tema de los ascensos de una manera delictiva y que no ha sido denunciado. Según ha dicho el propio presidente, nunca habló nada a Guillén en el Consejo de Ministros de ese tema, o sea, nunca se quejó, y eso demuestra que hay una situación de deterioro permanente en la policía que se remonta a Sagasti. Sí. Sagasti con sus ministros fueron los primeros que se bajaron a cerca de 35 generales para que pudiera ascender una persona afín a ellos. Es decir, se tumbaron la meritocracia. Yo creo que si tenemos una génesis en el problema, eso es con Francisco Sagasti, cuando de una manera irresponsable
se tumbó a varias promociones de generales de la Policía Nacional para poner a un incompetente, y a partir de ahí ha venido un manejo politizado del Ministerio del Interior. Hace un rato estábamos hablando con un fiscal que es el jefe de los fiscales que tienen que ver con la DIVIAC, y lo que está diciendo él es que la DIVIAC prácticamente existe ya solamente en el papel, que ha sido prácticamente desmantelada, se ha quedado sin gente y que no tiene presupuesto. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, justo en el momento en el cual se tiene que utilizar una división especial para, por ejemplo, ir detrás de los dinámicos del centro, que sabemos que se han ido del país, justo cuando hay muchas personas de este gobierno y de la izquierda involucradas en hechos de corrupción, justo las divisiones especializadas, como en este caso la DIVIAC, es desmantelada, ¿no? Entonces tampoco es una coincidencia, es simplemente una exigencia de este grupo corrupto, que lo que está buscando es que no existan elementos eficaces que puedan llegar al fondo del asunto en todas las tropelías que están cometiendo. Porque la verdad es que no existe ningún punto de comparación con lo que hacía la DIVIAC con personajes que les parecían incómodos en los últimos 5 años. El acoso a Alan García, meterlo preso a Pedro Pablo Kuczynski al día siguiente que dejó su mandato, no se condice con la forma como ha venido actuando desde que asumió el cargo Pedro Castillo, absolutamente liviana, indiferente, a tal punto que permitió que personajes ligados a los dinámicos del centro se fuguen a Bolivia, cosa que nunca ha sido investigada. Entonces yo creo que... Hasta ahora no sabemos dónde están, ¿no? No, y por eso te digo, es a propósito, o sea, se está forjando una estructura del Estado funcional para los intereses del grupo de Pedro Castillo, ¿no? Y están utilizando el Ministerio del Interior con el nombramiento de senderistas o personas ligadas al Movadef en las prefecturas, con una policía venida menos, con instituciones sin presupuesto, con liderazgo carente, ¿no? Entonces se están generando las condiciones para el descontrol. ¿Por qué? Porque quiere haber manipulación, y la manipulación en medio de un año electoral puede ser favorable para los intereses de ese grupo. Claro. Hablando de manejo de crisis, disculpando la palabra manejo, ¿no? Porque, en fin, como estamos en la crisis ahora, ¿qué te parece el manejo del tema petróleo Repsol en el mar, esto, Juan? Bueno, eso sucede cuando al frente del Estado, en este caso las personas vinculadas al gobierno, no tienen capacidad y ni siquiera tienen peso político, ¿no? El presidente de la República conformó un grupo de ministros, pero son ministros a los cuales no solamente no se les respeta por su falta de trayectoria política, sino que no tienen mayor conocimiento del sector. ¿Qué manejo de crisis puede tener una persona como el ministro de Energía y Minas, que no tiene experiencia en el sector? ¿O qué manejo de crisis puede tener una señora como Mirta Vázquez, que está demostrando que ni siquiera puede coordinar al interior de su gabinete? Entonces, a diferencia de otros gobiernos en que el presidente podía ser cuestionado, pero tenía ministros de primer nivel, en este gobierno se dan las dos circunstancias. El presidente es cuestionado e incapaz, y el gabinete es absolutamente mediocre, sin figuras estelares que no conocen ni siquiera su sector y que no tienen ningún tipo de gravitancia política, por lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Y ahí está, la crisis de liderazgo hace que una situación como la de Repsol, cuya solución no es mágica, pero obedece a estándares internacionales. Estándares internacionales, a eso voy. ¿No? O se podría convocar a entidades especializadas, no se hace porque simplemente no saben qué hacer. Sí. Es el costo de la ineptitud, ¿no? El ascenso de la insignificancia, como decía Cornelius Castoriadis. Ese es el costo que estamos pagando por la ineptitud. Lo que veo ahí es un montón de gente a la que le pagan un salario diario por recoger los residuos del petróleo prácticamente a mano. Claro, y que va a generar otro problema, la toxicidad de esas personas, que ya está pasando. La eventualidad que surjan alergias, que
que lo que debería ser coyuntural se transforme en estructural, porque con el avance del siglo XXI, cuando existen hasta robots para hacer el trabajo de riesgo, que puede poner en riesgo al ser humano, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, que estemos actuando de manera artesanal, como si estuviéramos en el siglo XVIII, XVII, demuestra lo que es este gobierno, pues, pidiéndole voluntarios a la gente que va con trapeador, ¿no? O sea, donde se ha visto es, o sea, hemos hecho el ridículo por haber ignorado las amenazas del oleaje. Sí. A tal punto que fuimos el único país que a 6.000 kilómetros de Tonga tuvo 2 muertos, mientras en el mismo Tonga no hubo ni un muerto. Exactamente, ¿verdad? Y ahora, con la erupción del volcán... Las chicas del norte, ¿no? Oye, ya ha habido escenas realmente macabras, yo no sé qué clase de criterio tienen acá, los que están agarrando, bueno, el propio presidente que agarra aves llenas de petróleo para mostrar a las cámaras. Claro, es no solamente macabro, sino irresponsable, pues invita a ese tipo de gestos a aquellas personas que tienen algún cariño por los animales, ¿no? Eso no es simbología, eso es torpeza. Es una torpeza. Porque ese símbolo, él agarrando a las aves empapadas de petróleo, es el mejor gráfico de su incompetencia, ¿no? Porque hemos visto que lamentablemente la reacción ha sido tan tardía que en las primeras horas en las cuales se pudo haber evitado la expansión del petróleo, en la práctica no se hizo nada. Sí. Y tuvo que ser por advertencia de pescadores y de pobladores que se estaba extendiendo la mancha de petróleo que se reaccionó, porque las autoridades estaban en otra. Pero vuelvo al fondo del asunto, eso sucede cuando no hay liderazgo. Sí, pues. Si no hay liderazgo y no hay legitimidad que viene del respaldo popular y no hay credibilidad, pasa esto. Un presidente con 23% de popularidad según CPI o 12% en Lima es un presidente del cual no le hace caso ni su chofer. Entonces, ese es un gran problema que estamos ahorita de falta de liderazgo, y más aún cuando no tienen ministros que reemplacen su posibilidad de influir en el aparato del Estado. Oye, hay gente... sigue. Porque yo he escuchado comentarios que dicen Toledo también tuvo esto, Alan García también, Humala también pasaron por cifras bajas, pero hay una gran diferencia, pues. Con Toledo y Alan García la economía estaba creciendo. Con Toledo y Alan García tenían consejos de ministros de primer nivel. Con Toledo y Alan García existía el esquema de manejar la política de la economía por cuerdas separadas. En el caso de Toledo, él podía tener 8% de popularidad, pero tenía ministros con 60, 50% de popularidad como Techito, ¿no? O de lo contrario, consejos de ministros de primer nivel, y el gobierno tenía aprobaciones de 30, 40% por crecer los 60 meses. Toledo tenía un Carlos Ferrero, un señor que salía al frente. Cuando Alan García tuvo el problema del baguazo, salió al frente, se puso el gobierno en la espalda a Javier Velázquez Gesquén durante 2 años. Cuando Humala tuvo problemas con las agendas y todo eso, puso a Pedro Cateriano. Pero ¿a quién tiene Pedro Castillo? ¿No? O sea, a una persona que lamentablemente se esconde en los problemas y que demuestra que tampoco tiene ninguna injerencia ni influencia en la conducción del gobierno, que es la señora Mirta Vázquez. Todavía se escucha esto que te voy a decir. Bueno, ojalá que el presidente aproveche esta coyuntura para enmendar el rumbo y mejorar su gestión. Por ejemplo, con el motivo de la salida del ministro del Interior, se ha vuelto a decir eso, ¿no? Ojalá que esto suceda. Yo no sé, ¿la gente cambia o los adultos ya cambiamos poco, Juan? No, lo que sucede es que aquellos que de buena voluntad plantean eso ignoran lo que es la política, ¿no? En la política las decisiones del presidente son fundamentales porque en medio de la discrepancia que puede haber entre los ministros, él es el que termina señalando el rumbo. Pero el presidente no es la última instancia en ese país. El presidente no tiene ni siquiera la capacidad para señalar un objetivo concreto. El presidente no tiene ni credibilidad, ni capacidad, ni equipo. Entonces, no creo yo que existan ministros que se presten a entrar a un gabinete
en el cual el presidente no tiene las cosas claras respecto a tópicos claves. Los que hay ahorita están convirtiéndose en cómplices del deterioro generalizado, ¿no? Sí. Yo no he visto ningún ministro que renuncie ante esta incompetencia del presidente. Se aferran a sus cargos y por lo tanto devienen en cómplices. Yo no tengo ninguna duda que va a ser muy difícil que el presidente pueda convocar a alguien cuando él no tiene ni credibilidad, según las últimas encuestas, ni capacidad, según lo que nos viene demostrando, ni liderazgo, por la forma como se viene desarrollando. Y está insistiendo en esta cosa, sí. Entonces, entre varias cosas que le fue mal en esta entrevista con este periodista mexicano de la CNN, del Rincón, efectivamente, que ha dado lugar a unas sátiras tremendas, ¿eh? Bueno, una de las cosas que le costó más, que le bajó más puntos, fue esta cosa, este gaffe sobre la salida al mar de Bolivia. Y esto ha levantado una polvareda enorme que indudablemente han tratado de corregir o de hacer control de daños varios ministros, interpretando, ¿no?, lo que el oráculo ha dicho, el oráculo Castillo en este momento, con perdón. Pero otra vez ha vuelto a insistir y ha vuelto a decir de que sí, que Bolivia debería tener mar y que en todo caso esa consulta, hay que hacer una consulta popular. Ha vuelto con el tema de la consulta popular. ¿Nadie le dice nada al presidente dentro de su gabinete o dentro de su grupo de confianza? No, yo creo que hay una cosa que es mucho peor. Yo tengo una hipótesis ahí, ¿no? Hay que ver en contexto lo que ha pasado en las últimas 48 horas. El presidente da una entrevista a un medio local, creo que es La Noticia, sí, donde pide perdón por el tema de Bolivia. Sí. Y luego vuelve a la carga, sí, retractándose de lo que le dice al medio La Noticia, indicando de que sí hay que hacer una consulta popular. Así es. Entonces yo no tengo ninguna duda que aquellos bolivianos que patrocinaron su movimiento sindical y la huelga del año 2017-2018 y que le dieron plata según otras declaraciones que ha habido en los últimos días, le han dicho, oye, ¿tú vas a retroceder así de fácil? No, pues. Entonces, si tú retrocedes, nosotros hablamos, ¿no? Entonces, él ha tenido que salir de nuevo con la cantaleta. ¿Por qué? Porque ese es el sustento político de Evo Morales para el tema del retorno a tener soberanía marítima. Sí. Entonces, de ahí viene su retractación, porque lamentablemente no depende ya de él, sino depende de injerencia internacional, tal como ha demostrado la presencia de Evo Morales, ¿no? Pero se retracta en 24 horas. O sea, por eso hay una cosa, mira, una llamada de atención, una jalada de orejas. No puede ser por otra cosa, estimado Chema. Yo soy político, como hemos conversado. Sí. Ese cambio de actitud solo obedece a una cuadrada. Entonces, alguien lo ha cuadrado y yo creo que esa llamada ha sido internacional. Y como lo tienen agarrado, no olvidemos que lo mismo pasaba con Humala. En la historia del Perú político, estos casos de injerencia internacional suceden. Humala claro, no podía decir nada de Hugo Chávez. Nada. Porque salían las maletas que venía de Venezuela. Entonces, él nunca pudo condenar... La valija diplomática, ¿no? La valija diplomática. Él fue rehén de sus actos y por eso tenía la injerencia sobre su comportamiento Hugo Chávez. Ahora, digo yo, una persona normal o no sé con qué tipo de lógica ya, de repente con la lógica burguesa o la lógica, no sé cómo agregar, tú no te puedes sentir bien cambiando de posición de un día para otro tan rápido. Claro, pero ¿qué es lo que sientes en ese momento? Lo que sucede con el presidente es que él también cambia de posición porque lamentablemente a su costado no hay ministros que le pongan los límites. Entonces, si ante una circunstancia como esa, en la cual está en juego la soberanía nacional, permanece en su cargo Óscar Maurtua o permanece Mirta Vázquez, pues entonces están avalando al presidente que según la Constitución es el que dirige la política exterior. ¿No? Entonces, ese es el problema, que no hay ministros que le pongan límites o que le digan está equivocado. Ese es el drama que tiene el Perú hoy en día. Es un drama del presidente y de su gobierno, en el cual no existen personalidades que le digan usted está equivocado y retráctese. O me voy, ¿no? O me voy, pues. Sí. Así de simple. Todo el mundo interpretan al soberano, ¿no? Al monarca. Así es.
lo interpretan, lo avalan con su presencia, sí. Se hacen de la vista gorda y esperan el siguiente problema para que se olviden del anterior. Juan, muchas gracias, seguimos en contacto, muy amable. Como muchas gracias a ti, buenas tardes, un placer. Hasta luego.